Buenas tardes a todos. En nombre de la Dirección General del Centro Educativo Cultural Diocesano Virgen del Valle, les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias formativas que hemos denominado Educando. El objetivo brota de un pedido del Papa Francisco que expresa en la Evangelii Gaudium número 64. El Santo Padre dice: se vuelve necesario una educación que enseñe a pensar críticamente y ofrezca un camino de maduración en valores. Nuestra propuesta del SECUL presenta una carga propositiva para poder educar y evangelizar como práctica cotidiana. Este ciclo de conferencias busca brindar este espacio para poder reflexionar y para poder pensar la educación en la actualidad. La agenda de temas que vamos a presentar en este ciclo brota del consenso y de la experiencia de los equipos directivos de los distintos colegios que integran el Centro Educativo Cultural Diocesano. En el día de hoy vamos a iniciar esta agenda con el primer tema a cargo de la doctora Ana Berna, que nos presentará la alternancia educativa. El segundo tema, que será el viernes 18 de junio, nos presentará la pastoral educativa, aplicación en los distintos niveles, a cargo del equipo de pastoral del centro educativo. El tercer tema, que será el día 25 de junio, estará a cargo de docentes del Colegio Virgen Niña, en donde nos presentarán pensando nuevas condiciones para enseñar y aprender en la actualidad. El cuarto tema, que será el 2 de julio, a cargo del licenciado Erwin Banneker, nos presentará las 7 llaves para el cuidado psicoemocional. El quinto tema, el 8 de julio, estará a cargo de docentes del Colegio Virgen Niña, en donde nos presentarán desafíos en la educación de ayer y de hoy, legado de virtudes para afrontar los desafíos de la educación compleja. Y el día 30 de julio, que será el sexto tema, en donde el profesor Cristian Cuello nos presentará crear foros de discusión, autoevaluación y cuestionarios. Este ciclo de conferencias busca, como decía al inicio, crear un espacio de diálogo. Por eso, las temáticas que se han elegido son temáticas actuales en donde nosotros vamos a compartir la experiencia de nuestros equipos directivos y de nuestros docentes con todos ustedes. Nuevamente, en nombre de la Dirección General, darle las gracias por permitirnos llegar a ustedes con esta propuesta. Pedimos a Dios y a nuestra Madre del Valle que proteja también a cada uno de ustedes y a sus familias en este tiempo de pandemia, en este tiempo en donde está muy difícil la situación sanitaria, pero no perder la esperanza y el cuidado para con nosotros mismos y también para con todos los que nos rodean. Les doy la bienvenida y gracias a todos ustedes por participar de este ciclo de conferencias. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este ciclo de charlas virtuales desde el SECUL, desde el Centro Educativo Cultural Virgen del Valle, y lo vamos a hacer en esta primera oportunidad sobre el tema de la alternancia. Este va a ser nuestro punto de encuentro y para que permita la reflexión posterior. Este documento contiene aspectos que caracterizan a la alternancia y aspira a mostrar la riqueza de este modelo educativo que supera al sistema tradicional de enseñanza, teniendo en cuenta un compilado de aportes de diferentes autores. En la enseñanza tradicional,
Los conocimientos están descontextualizados, son abstractos y generales, predominando la uniformidad y el pensamiento. En cambio, el cambio que se produce con respecto a la alternancia es tanto de orden pedagógico como tecnológico y cultural. Para lograr los cambios de paradigma es necesario una buena formación, compromiso, planificación, liderazgo y capacidad para adaptarse al nuevo modelo. La referencia a la pedagogía tradicional tiene como contenido los modelos formativos que combinan el aprendizaje teórico con el aprendizaje práctico. Ello implica que se debe enseñar a los alumnos a alternar dos contextos de aprendizaje de diferente manera, el de la enseñanza y el del aprendizaje. La alternancia es una posibilidad de transitar por caminos diferentes el mismo proceso formativo, tanto de la enseñanza como del aprendizaje. La alternancia avanza hacia una forma de prácticas educativas utilizando los avances de la tecnología, procurando reducir los problemas de comprensión de lo que se enseña, de lo que se aprende, para poder repensar una propuesta de trabajo y de organización de los contenidos. La alternancia acorta la distancia entre estar juntos y a distancia, cuidándose entre todos para no perder el contacto con la realidad concreta, favoreciendo las relaciones interpersonales. Una de las dificultades que se plantea es cómo superar la brecha con lo digital, por las diferentes posibilidades de acceso a la tecnología y a lo que los alumnos trabajan en las aulas. Para hacer frente a la brecha con lo digital, se debe trabajar con los estudiantes y en la formación de los docentes, de manera de garantizar el acceso a Internet, considerando el apoyo que deben brindar las familias. Es necesaria la coordinación de los docentes para evitar sobrecargar el trabajo con los alumnos. En tal sentido, se debe trabajar un currículum que supere la fragmentación, dejando lugar para los proyectos multidisciplinarios. Todo lo expresado es fundamental en estos tiempos en que la educación se prepara para lo que se ha llamado la nueva normalidad. La organización de la educación desde la perspectiva de la alternancia cuenta con la enseñanza bimodal, una combinación de presencialidad y de virtualidad. Este tipo de enseñanza es la que probablemente marque esta nueva normalidad en educación. Ante la imposibilidad de las clases presenciales, algunas instituciones educativas adoptaron la plataforma y solicitan a los docentes la apertura de las aulas virtuales para el dictado de los diferentes contenidos correspondientes a los espacios curriculares. En tal sentido, las innovaciones tecnológicas se relacionan inevitablemente con el cambio en las prácticas y con el uso propiamente dicho de estas nuevas propuestas curriculares. Las instituciones educativas en la mayoría de los casos se resisten
a las transformaciones aceleradas del mundo digital, por estar aferrados a la lógica de la pedagogía tradicional y también porque no tuvieron el tiempo necesario para hacer el proceso de adaptación a la sociedad de la información. En todo caso, fueron forzadas para saltar hacia un nuevo paradigma desde la experiencia con la enseñanza tradicional. La educación ha sido sometida a vertiginosos cambios derivados del traslado obligado del docente, obligándolo al docente y a los alumnos a ingresar a estos nuevos espacios virtuales. En cambio, este cambio de escenario puso en juego aptitudes, competencias y nuevas estrategias de todos los actores institucionales para garantizar el derecho a una educación de calidad e inclusiva. Frente a estas condiciones, la educación desde la virtualidad se presenta como la mejor propuesta para el aprendizaje desde el hogar, desde la casa. Las urgencias no dejaron tiempo para otorgarle a los docentes herramientas que los acompañen a desarrollar la creatividad. Otro aspecto que pone en juego a la alternancia en su relación con otros conceptos que la vinculan en el proceso educativo son las denominadas triangulaciones fundamentales. Una de esas triangulaciones corresponde a la relación de la alternancia con el currículum y con la didáctica. Esta propuesta se desarrolla de la triangulación se desarrolla de la siguiente manera. Primero, que los modelos pedagógicos de la alternancia se caracterizan especialmente por la bimodalidad. Por otro lado, se destaca la presencialidad, que tiene en cuenta los contenidos prescriptos y las capacidades fundamentales a desarrollar por los alumnos y las construcciones realizadas por los docentes. En este modelo pedagógico de la alternancia se reconocen los conocimientos teóricos prácticos que se combinan por periodos de tiempo. Otro de los puntos de la triangulación, mencionamos al currículum, que es la propuesta para la enseñanza y que comprende el conocimiento organizado y bien distribuido. Según la tradición, la organización es por disciplina y corresponde a una serie de secuenciaciones. Por lo general, muestran una marcada fragmentación. Actualmente, nuestros formatos innovadores, como por ejemplo el currículum flotante, es una estructura por encima del currículum formal y que permite integrar, contextualizar, incluir, complementar, interconectar sobre la base de lo prescripto, teniendo en cuenta las construcciones híbridas. Otro de los puntos de dicha triangulación es la que se ubica en la didáctica, considerada el arte de enseñar, que trata las diferentes formas y técnicas de enseñanza. Aporta estrategias educativas, facilitando el aprendizaje. En la actualidad, se menciona la didáctica de la proximidad, que aborda las nuevas metodologías y responde al modelo de enseñanza y del aprendizaje más flexible, dialogante y creativo. Una segunda triangulación que permite la lectura de la alternancia es la relacionada con la presencialidad y la bimodalidad.
En el desarrollo encontramos que la presencialidad de la educación tradicional y la virtualidad no son incompatibles y permiten diferentes grados de combinaciones. Las prácticas de tradición presencial pueden aprovechar la incorporación de las TIC para introducir cambios pedagógicos y enfoques diferentes en la producción de material didáctico. La bimodalidad supera las limitaciones de la presencialidad. El salto a la virtualidad permite enriquecer el modelo de enseñanza tradicional. Por último, tenemos una tercera triangulación que está compuesta por la alternancia, por el construccionismo y la hibridación. En cuanto a la alternancia, cuenta con sus fundamentos pedagógicos en el personalismo de Mounier, que es la filosofía de la valoración de la persona. Reconoce que la persona es el ser espiritual y que la dignidad humana se presenta como el eje central en el proceso educativo. Y reconoce en su condición de ser, y lo reconoce en su condición de ser trascendente. A la vez, la participación e integración de docentes, alumnos, familia y comunidad son fundamentos para la implementación exitosa de la pedagogía de la alternancia que busca el desarrollo humano. Se reconoce a la persona como el ser único y centro de la actividad de formación integral como de su proyecto de vida. Al ubicarse al alumno en el centro de la actividad pedagógica, tiene protagonismo en el proceso de formación. La pedagogía de la alternancia, en contradicción con la tradicional, es una respuesta a las necesidades de adaptación al contexto. En otro de los puntos de la triangulación, mencionamos al construccionismo. Su característica principal es que centra su atención en el alumno como principal protagonista del proceso educativo y que coincide con lo que expresamos al comienzo de esta triangulación con la centralidad en la persona humana. El construccionismo de Papert considera al alumno como constructor de sus propias herramientas cognitivas. Tanto el conocimiento como el entorno están siendo constantemente reconstruidos a través de sus experiencias personales. El alumno aprende conocimientos, construyendo activamente. En tal construcción del conocimiento, la mejor manera de lograrlo es mediante la construcción de algunas cuestiones ayudados por la tecnología. La teoría papertiana ayuda a entender cómo las ideas consiguen ser formadas y transformadas cuando son expresadas por diversos medios, cuando están articuladas en forma particular y en contextos particulares. Papert atribuye que el mejor aprendizaje deriva de ofrecer oportunidades óptimas para que el educador contribuya con sus propios conocimientos al desarrollo de la persona. Teniendo en cuenta que las nuevas oportunidades se asientan en el construccionismo de Piaget, que considera que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano mediante esquemas que ya posee. El conocimiento resulta ser la experiencia que se adquiere interactuando con el mundo, con la gente y con las cosas. En este cuadro de situación resulta la siguiente fórmula: construccionismo tecnológico
igual a constructivismo. Por último, el tercer punto de esta última triangulación es la hibridación, que es un formato para el desempeño docente que contribuye a dinamizar los procesos educativos, tanto de la enseñanza como del aprendizaje y de las gestiones. Se trata de cambiar la lógica de la verticalidad, la linealidad, la homogeneidad y los estamentos estancos para pasar a los formatos convergentes y expansivos, de interacciones y de conexiones que permiten una dinámica interna en las organizaciones institucionales que promueven la heterogeneidad, la creatividad, la interdisciplinariedad y el intercambio constante hacia el mejoramiento permanente de los desarrollos educativos. La hibridación trata de generar conexiones para lograr situaciones que contribuyan a un aporte significativo. Estas son algunas razones por las que existe una estrecha vinculación entre la hibridación y lo que es la interdisciplinariedad. Hibridar no se trata de cualquier mezcla, sino se ubica y genera conexiones que entre elementos o atributos alejados entre sí, pero relacionados. Esta es la gran particularidad que tiene el proceso de hibridación. El trabajo de las conexiones para buscar respuestas es una tarea que estimula a los alumnos en los aprendizajes. Una de las posibilidades para trabajar la hibridación es en las intersecciones de distintas disciplinas, que es donde surgen nuevas ideas e innovaciones. Hoy, en el contexto de la alternancia, no se puede desconocer la incidencia de la hibridación, ni el trabajo en las intersecciones en las estructuras curriculares. Esto es fundamental, ir trabajando el currículum desde las intersecciones. La escasa respuesta de los modelos educativos clásicos quedan obsoletos. No responden a las exigencias formativas actuales. Esta es una época que necesita procesos de enseñanza y metodología que le permite a los docentes y a los alumnos plantear y resolver problemas, provocando interrogantes, sistematizando experiencias y coordinando equipos de trabajo. Por eso es fundamental formar en la creatividad, la capacidad de elegir y seleccionar lo más conveniente, con el propósito de aportar construcciones apropiadas, teniendo como contexto las situaciones de alternancia. Esta entonces es una de nuestras propuestas desde el SECUL para el trabajo en estas instancias de alternancia. Vamos a compartir a continuación algunas reflexiones con la magíster Ana María Brunas. Muchas gracias. En la tarde de hoy hemos abordado de la mano de la doctora Anita, nuestra vicedirectora académica, un concepto clave que es la alternancia. La alternancia entendida como una necesidad de concretar un cambio que nos invita a instalarnos en los órdenes pedagógicos, tecnológicos y culturales. Esto implicará un verdadero cambio de paradigma, entendido así como una posibilidad de transitar por diferentes procesos formativos. En este análisis advertimos que una vez más la educación, la escuela, con sus docentes, con sus estudiantes, deben asumir lo que desde afuera se impone, una particular situación
que le demanda a nuestras instituciones ponernos a la altura para poder asumir este desafío. Es por ello que Anita analiza este concepto, la alternancia, y la entiende como la combinación de la presencialidad y la virtualidad que nos permitirán asumir la nueva modalidad, entre comillas. Otro aspecto digno de destacar es que en el contexto y para poder leerla la alternancia, 3 triangulaciones nos invitan a caminar. Una primera triangulación es leerla y asumirla reconociendo en ella al currículum y a la didáctica. Una segunda triangulación instala la presencialidad y la bimodalidad para poder leer esta alternancia. Y una tercera alternativa sería la de trabajar construccionismo e hibridación. En ese sentido, sin duda, se cobrarán centralidad procesos que deberán ser expansivos y fuertes instancias de creatividad. Hoy la disertante nos invita a repensarnos, nos invita a reflexionar acerca de el nuevo lugar que le cabe a la educación y en el que la escuela con sus docentes deben asumirla como tal.